En nuestro primer texto hablaremos sobre la falta de respeto de los niños hacia los profesores. Si no existe un respeto hacia la persona que te va a dar sus conocimientos, te va a ayudar a crecer como persona y te va a llevar por el camino del bien. Puebla habla mucho de lo que están dejando de hacer los padres. No puedes sembrar sin abonar. Hay que dejar bien en claro el papel del docente y pedir ayuda a los padres de familia que hablen con sus hijos y ayuden a reflexionar sobre el papel que tiene el maestro y lo importante que va a ser en sus vidas. No puedes dejar desprotegido al maestro y que para los niños sea fácil descalificar lo que diga el profesor solo porque debe llevar la contra o hacerlo ver mal ante los demás alumnos. Tiene que haber una conexión entre padres de familia y maestros para que esto pueda prosperar. La falta de respeto de los niños a los profesores. Primer tema. Esta problemática ha sido más notable en estos años, ya que antes se les respetaba más y ya no había tanto conflicto con ninguno de los alumnos y era el docente, era la autoridad en el salón. Ahora los alumnos no suelen hacer eso, ya que ahora se ponen en contra, hablan un poco más y generan un poco de más problemas entre el profesor y el alumno. La primera enseñanza de respeto viene de la casa, ya que los padres deben de enseñarlos a respetar de la manera tanto para ellos como para los profesores y todo el que esté a cargo de su niño. Y no tanto a cargo, sino como la persona que les está enseñando las cosas y etcétera. La falta de disciplina es uno de los problemas más grandes que hay en las aulas porque no dejan que el profesor dé la clase. Suelen hablar mucho o no dejan que el profesor explique el tema y cuando los demás quieren escuchar, ellos no, los que hacen al grupo un poco desordenado, no dejan que los demás escuchen ni pongan atención, porque es mucho ruido y eso estresa a la clase y por eso mismo se vuelve un poco menos controlable la disciplina. Actualmente es muy común escuchar casos de alumnos que le faltan el respeto a sus profesores, algo que en el pasado era muy raro escuchar. Yo creo que esto se debe a que en el pasado los profesores tenían autorización de agredir al alumno, autorización que no tienen hoy en día. Y esto ha provocado que los alumnos se sientan seguros en responder o expresarse de mala manera ante el maestro. Pero esto también viene desde el hogar. Los padres tienen que tener la obligación de inculcar valores a sus hijos y hacer entender que tienen que respetar a cualquier persona. Hola, buenas tardes. Soy Octavio David Ibarra Luna. Soy el número 15 de la lista de asistencia y hoy me tocó hacer una conclusión de la falta de respeto de los niños a los profesores. Antes los niños respetaban más a los maestros porque para ellos eran un ejemplo a seguir, pero ahora en la actualidad los niños no respetan a los maestros por falta de disciplina y también porque no pasan mucho tiempo con sus padres y pues eso no les transmite ciertos valores de respeto hacia el profesor. El respeto hacia el maestro. Este es un tema que a grandes rasgos ha quedado en el olvido, ya que en la actualidad los valores es algo que ya no se practica como antes, ya no son un tema de conversación. Y esto está afectando mucho en la educación, ya que con esto la falta de disciplina y el poco compromiso de los padres es algo que los maestros se enfrentan día con día. Y uno de los motivos de esto es la sobreprotección de los padres. Entendemos que como padres queremos proteger a nuestros hijos de todos y no queremos que nada les pase, pero también debemos enseñarles a respetar a los demás y no disminuir la importancia del docente. Debemos hacerles entender que no pueden hacer lo que quieran en todos los lugares, que hay reglas y que se deben respetar. Otro de los factores es la permisividad excesiva. Cuando los valores no son respetados desde casa y los papás no les ponen un alto a sus hijos, no ponen reglas y creen que el maestro es quien debe enseñarles esos valores
quieren ponerse al mismo nivel del profesor y no es lo que se debe. El ejemplo de los padres es el factor más importante de esto, ya que los niños los toman como ejemplo a seguir y repiten las acciones que ven en ellos. Y al ser niños suelen recalcarlos en la escuela y en otros lugares. Lo más recomendable en estos casos es hacer que los padres se involucren más en las clases, en la escuela y en cómo sus hijos son en ese aspecto. Y como padre, el saber expresarse, ser asertivos en las palabras que utilizarás al hablar con alguien, ser educados y ser un ejemplo es algo que se debe practicar para que los niños no pierdan los valores y que no se pierda el respeto hacia el docente dentro de un salón de clases, ni fuera de este. Continuamos con el segundo tema. Este tema va más dirigido hacia el docente. En el tema psicológico, pues ya como el trabajo es algo pesado, tenemos muchas cargas sobre estrés, situaciones difíciles que tenemos que tratar. Si no estás 100% concentrado en tu trabajo y en la clase, es posible que el trabajo no sea realizado de buena manera. Hay muchos factores que causan estrés en el docente. Un claro ejemplo fue el uso de las tecnologías en las clases en línea. Muchos profes decidieron jubilarse, ya que no estaban preparados para este cambio. Otros batallando, pero se adaptaron. Como quiera genera esa problemática de decir, ¿y si mañana pasa esto? ¿Y si la plataforma se satura? Son cuestiones que vas sobrepensando y te van generando esa fatiga mental que, que a la larga te genera un problema más complejo. También es bueno, si uno no se siente en condiciones, tomar la iniciativa e ir con un psicólogo y tratar el problema. Segundo tema, el estrés docente, un grave problema para la enseñanza. Un problema para los docentes es la nueva tecnología, ya que cuando llegó la pandemia, muchos docentes, tanto muy adultos como jóvenes, batallaban mucho para entrar a las clases, ya que a veces entrábamos, en este caso, por Microsoft Teams, por Classroom, todas esas modalidades virtuales en las que nos enseñaban las materias. Es un gran problema, ya que a veces no se podían conectar a la clase, falta de conexión, muchos alumnos no ponían atención a clase. Eso también traía consigo muchos problemas, ya que se supone que todos debían de pasar y el profesor pues en sí tenía que pasar a todos aunque no pusieran atención, aunque no entraran a las clases, porque muchos de ellos a veces se dormían, a veces se iban, dejaban al profe hablando, decían presente y se iban, o simplemente estaban distraídos y no ponían atención a clase. Eso hace que los demás alumnos se sientan un poco molestos porque ellos sí ponían atención y los que no ponían también iban a pasar. Así que eso fue uno de los problemas que hubo entre los alumnados cuando hubo pandemia. Ya que entramos a presencial, la indisciplina. Muchos de ellos se querían conocer, en línea eran muy amigos y ya que se conocían era un platicar. A veces no se daban cuenta de que platicaban mucho y el profesor no podía dar la clase. Ese es uno de los estrés de los profesores, la tecnología, y sigue siendo la indisciplina porque es el problema que se ve más en las aulas. Esta es mi segunda conclusión del tema del estrés docente en un grave problema para la enseñanza. Hay muchos cambios en la sociedad donde afecta mucho el labor docente, porque hay mucha indisciplina de parte de los alumnados, falta de valores y las relaciones sociales. Todo eso produce un cambio en las causas de las bajas laborales en la educación. El estrés docente. Los cambios en la sociedad actual están afectando mucho a la educación, la disciplina de los alumnos, la falta de compromiso de los padres de familia, los valores, las relaciones sociales, la escasa valoración del profesorado y la falta del personal capacitado en las escuelas. Los cambios que ha tenido la sociedad en los últimos años, en lugar de mejorar el labor del docente, lo ha empeorado, ya que
Como vimos en el tema anterior, por más que los niños actualmente estén abiertos a más temas y tengan más medios para investigar y para aprender, a veces no se usan de la manera adecuada. O a veces los padres no toman la responsabilidad de lo que hacen sus hijos en estas áreas. Y esto está afectando demasiado a la educación. Estos cambios han afectado tanto a alumnos como a maestros. Un ejemplo de esto fue la pandemia del 2019, ya que en esta pandemia muchos niños se hicieron dependientes tanto del internet como del teléfono y no se dieron el tiempo para ver las clases. Muchos por no tener los medios y otros por usarlos de manera que no conveniente. Y por el lado de los profesores, muchos se jubilaron o muchos renunciaron a su profesión con tal de no actualizarse y practicar los nuevos métodos de enseñanza. Las cosas que debemos de implementar para que esto mejore son no hacer sobrecargos de tarea, adecuar el número de alumnos en las aulas, motivar a los alumnos, mejorar la convivencia, concientizar a los padres y mejorar las estrategias de trabajo. Con esto podemos revertir lo que está sucediendo y mejorar la educación actual. Son muchas las causas por las que un docente se genera estrés. El exceso de trabajo, la falta de tiempo, atrasamientos en el aprendizaje del grupo son algunos de estas causas. Y esto provoca daños psicológicos en el maestro. En mi opinión, hay que saber administrar el tiempo, incluyendo las posibles dificultades que puedan ocurrir, y añadiendo algo de apoyo en el docente, como lo son los maestros de apoyo y la implementación de tecnologías digitales.